Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Gonzalo Ojeda y a continuación voy a presentar mi trabajo de título, cuyo tema es diseño e implementación de un prototipo del nuevo sensor de calidad de aire. La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más críticos en la actualidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019, el 99% de la población mundial vivía en condiciones donde no se respetaba con las directrices de calidad de aire. Esta exposición afecta directamente a la salud humana, pudiendo agravar o causar enfermedades como el asma, accidentes cerebrovasculares, accidentes cardiovasculares y hasta cáncer de pulmón. En total, se estima que esta contaminación está asociada a cerca de 6,7 millones de muertes prematuras al año, con un 89% de estas en países emergentes o en desarrollo. En Sudamérica, Chile lidera lamentablemente las estadísticas, con 240 muertes por cada millón de habitantes atribuidas directamente a la contaminación ambiental. Esta cifra es la más alta del continente según un informe publicado en el año 2022. A nivel local, en las ciudades del sur de Chile como Valdivia, el problema se intensifica durante los meses de invierno, cuando el uso intensivo de la leña para calefacción genera niveles de contaminación muy elevados, afectando tanto a la salud como también a la calidad de vida de las personas. Para abordar esta problemática, desde el año 2012, la calidad del aire es monitoreada por el Sistema de Información Nacional de Calidad de Aire, el SINCA, una plataforma gestionada por el Ministerio del Medio Ambiente que recopila información de las estaciones de monitoreo de calidad de aire existentes en el país. A nivel nacional, el SINCA se encarga de medir 5 variables, las cuales son material particulado PM10, PM2.5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. En Valdivia, actualmente operan 2 estaciones de monitoreo ambiental fabricadas por la empresa Algoritmos S.p.A. La primera se ubica en el Parque Kramer, que fue inaugurada en el año 2008. Esta se encarga de medir los 5 parámetros antes mencionados, y la segunda estación se encuentra en el Parque Zabal. Esta fue inaugurada en el año 2019. Únicamente mide material particulado PM10 y 2.5 y su costo de construcción fue de aproximadamente 35 millones de pesos según datos de la municipalidad. Si bien el SINCA dispone de estaciones de monitoreo distribuidas a lo largo de todas las regiones del país, el sistema tiene algunas limitantes. Por ejemplo, las estaciones tienen un costo muy alto de construcción e instalación. Además, al ser dispositivos fijos, su capacidad de monitoreo está restringida a una zona puntual. Esto significa que muchas localidades, tanto urbanas como rurales, no cuentan con la cobertura de datos, lo que impide tener un panorama de contaminación claro en dichos puntos. Frente a estas limitaciones, surge la necesidad de contar con herramientas de monitoreo más accesibles, portátiles y de bajo costo. Es aquí donde se enmarca este proyecto. La propuesta consiste en el diseño e implementación del prototipo de nuevo sensor de calidad de aire, el cual puede ser instalado en sectores donde actualmente no hay cobertura. A continuación se presentan los objetivos. El objetivo general es diseñar y construir un prototipo de nuevo sensor capaz de medir y almacenar datos asociados a calidad de aire. Objetivos específicos: analizar el estado del arte referente a medición de calidad de aire, realizar un diseño eléctrico y electrónico del dispositivo, obteniendo un sistema enérgicamente autónomo con capacidad de monitoreo, construir el nodo según el diseño elaborado y conseguir una protección resistente a la intemperie, desarrollar la programación necesaria para la operación de los sensores y almacenamiento de datos, y por último, realizar pruebas en distintos entornos para validar su funcionamiento. Propuesta. La propuesta de este proyecto surge como una respuesta directa a las limitaciones que acabamos de ver del SINCA. La idea central es desarrollar un nuevo sensor nomádico, es decir, un dispositivo que pueda moverse e instalarse fácilmente y operar de manera autónoma en cualquier lugar sin necesidad de estar conectado a la red eléctrica. Este prototipo está diseñado para medir y registrar en tiempo real los 5 contaminantes que mide el SINCA. Lo relevante es que este prototipo debe ser una alternativa económica y portátil a las estaciones tradicionales, con componentes de bajo consumo energético y adaptando tecnologías de código abierto. El objetivo es que se pueda implementar en zonas urbanas y rurales que hoy no cuentan con ningún tipo de monitoreo. Alcance y restricción. El PC de trabajo busca detallar el proceso correspondiente al diseño e implementación del dispositivo, logrando un dispositivo completamente funcional que opere a la intemperie y que pueda ser instalado en cualquier punto de la ciudad. El dispositivo, además de detectar los niveles de contaminación, también debe guardar un historial de registro local de las mediciones que han sido tomadas durante el tiempo. Restricciones. El diseño actual contempla únicamente la medición y almacenamiento local de los datos, es decir, los datos solamente podrán ser visualizados a través de la pantalla LCD con la que cuenta el prototipo o accediendo a los datos, extrayendo la tarjeta de memoria y viendo los datos de manera externa. Cabe mencionar que hay una etapa desarrollada por un trabajo de título anterior que permite tomar estos datos y transmitirlos usando una red LoRa a través de un protocolo LoRaWAN. La integración de dicha funcionalidad con el prototipo a diseñar
queda presente como trabajo futuro, permitiendo así que los dispositivos entreguen los valores medidos hacia una central de monitoreo. Estado del arte. Para diseñar el nuevo sensor fue fundamental revisar el estado del arte referente al monitoreo de calidad de aire. Se investigaron algunas soluciones comerciales entregadas por las empresas internacionales Aeroqual, IQAir y Fosensor. Aeroqual, por ejemplo, ofrece una estación portátil de monitoreo que es capaz de medir hasta 10 tipos de contaminantes y parámetros ambientales. Sin embargo, se caracteriza por ser un equipo costoso, de gran tamaño, y su implementación está más pensada para la industria. IQAir, en cambio, ofrece dispositivos más compactos, incluso con la opción de alimentación solar y conectividad a Internet. Aún así, su enfoque está más orientado principalmente a consumidores particulares, ya que sus dispositivos no miden todos los parámetros de interés para este estudio, y los que sí miden no lo hace con la resolución necesaria, la cual exige la norma chilena. Finalmente está Fosensor, que produce sensores multiparámetros a pedido, pero principalmente su uso está pensado en interiores. En resumen, existen soluciones tecnológicas en el mercado, pero ninguna combina de forma efectiva la portabilidad, autonomía energética y bajo costo que buscamos en este proyecto. Debido a esto fue que se planteó una solución hecha a medida de las necesidades del proyecto. Cotizaciones. Para llevar a cabo esta implementación fue necesario detallar los componentes requeridos con sus respectivos costos. La cotización a desarrollar ha sido seleccionada considerando los siguientes aspectos. Todos los componentes deben ser compatibles con el microcontrolador elegido, que en este caso fue Arduino. Los sensores deben contar con el nivel de resolución necesario para detectar los diversos niveles de emergencia ambiental. La resolución para los sensores de gases debe ser de partes por billón, y para los sensores de materia particulada la resolución es microgramos por metro cúbico. Todos los materiales deben ser escogidos considerando que el diseño final debe operar de forma autónoma durante periodos prolongados, ser fácil de transportar y que debe operar a la intemperie. También mencionar que el proyecto está financiado por el Núcleo Invent de la Universidad Austral de Chile. Se presentaron en el núcleo 3 cotizaciones, las cuales fueron ordenadas por costo, en la cual solamente variaban los sensores de gases, que eran los más costosos, que son los primeros 3 de cada cotización. Del sensor de material particulado hacia abajo, todas las cotizaciones cuentan con los mismos componentes. Se va a utilizar un powerbank solar de capacidad de 20.000 mAh, un módulo de display que cuenta con comunicación I2C, un módulo receptor GPS, un shield Arduino que cuenta con lector de tarjeta SD y un reloj RTC, un Arduino Mega, una tarjeta de memoria, y para la protección de los componentes se va a utilizar una caja tipo persiana y una caja de tapa transparente de protección IP66. Es importante mencionar que la normativa vigente exige que los sensores para medir gases tengan una resolución del orden de las partes por billón. Se realizaron cotizaciones de sensores que cumplieran con este requisito, sin embargo, el precio de aquellos sensores con esta resolución eran bastante elevados, como podemos ver en las tablas 2 y 3. Finalmente, el núcleo de investigación aprobó la cotización que incluía los sensores más económicos, la cotización 1. Si bien no cuentan con la resolución necesaria, sí son capaces de detectar los niveles de emergencia y por lo tanto son funcionales a nivel de prototipo. Conexiones al microcontrolador. Una vez seleccionados todos los componentes a utilizar, se procede a diseñar el diagrama esquemático para de esta manera detallar cómo van a estar conectados los componentes al microcontrolador. En la figura 8 tenemos el diagrama de los componentes a utilizar, y en la figura 9 tenemos un diagrama del microcontrolador. Tenemos 6 componentes que cuentan con comunicación I2C. Estos son los 3 sensores de gases, el sensor de material particulado, el sensor de la pantalla, o sea, la pantalla LCD, y el shield Arduino en la parte del reloj. Estos 6 componentes se conectan en paralelo a los pines SDA y SCL de Arduino, como vemos de etiqueta verde. El módulo receptor GPS cuenta con comunicación UART, el cual se conecta a los pines seriales RX1 y TX1, como podemos ver con etiqueta morada. Y el shield Arduino, la parte del lector de la memoria CD, que cuenta con comunicación SPI, el cual se conecta a los pines digitales del 50 al 53, como podemos ver con etiquetas azules. También hay que mencionar que todos los componentes requieren alimentación de 5 volts y conexión al GND. Básicamente esos serían todos los componentes, las conexiones que se realizaron en el microcontrolador.
Trama LoRaWAN. Aunque la transmisión de datos mediante LoRaWAN no fue implementada en este trabajo, se dejó completamente preparada la estructura de la trama pensando en su futura integración de este protocolo. LoRaWAN es un protocolo de comunicación conocido por ser capaz de conectar dispositivos que necesitan enviar pequeñas cantidades de datos a través de largas distancias utilizando un consumo mínimo de energía para ello. El protocolo básicamente se constituye de un preámbulo que se encarga de sincronizar el emisor con el receptor, el encabezado, que es donde se entrega información relevante de la carga útil, como su tipo o el tamaño de payload, entre otros. Luego el payload es donde se almacena la información a transmitir y finalmente el CRC, que se utiliza para verificar errores en la transmisión, garantizando de esta manera la integridad de los datos. A continuación se presenta el payload en la figura 11, el cual consiste en enviar paquetes de 11 bytes que contengan pares de datos en su interior. El proceso comienza inicializando el canal de datos a enviar, seguido por su información correspondiente en un ancho de 4 bytes. A continuación se inicializa el siguiente dato y acompañado de su información correspondiente en 4 bytes. Y para finalizar el payload se utiliza un CRC8 para detectar los errores dentro del mensaje. En la tabla 4 también podemos ver los demás canales que serán enviados, que son 8, los cuales se irán enviando de 2 en 2 utilizando 4 tramas por medición. Lógica de programación. A continuación se detallará la lógica a diseñar para el funcionamiento del prototipo. Tenemos que al encender el prototipo, lo primero que realizará el microcontrolador será una inicialización de hardware para comprobar que todos los componentes están bien conectados al microcontrolador. Si la inicialización falla de alguna manera, se despliega en la pantalla un mensaje de alerta explicando el fallo en la inicialización. Pero si la inicialización es correcta, se procede a mostrar en la pantalla el menú con las 6 opciones disponibles. Tenemos la opción número 1 de obtener ubicación del GPS, la opción número 2 que nos permite iniciar medición. Al seleccionar esta opción podremos obtener los datos de los sensores y del reloj RTC. Estos datos se almacenan en la memoria CD, también se genera la trama LoRa que también se almacena dentro de la memoria. Después de esto el microcontrolador inicia un periodo de bajo consumo de duración de 20 minutos. Una vez finalizados estos 20 minutos se vuelven a tomar otros datos nuevamente y el ciclo se repite indefinidamente hasta apagar el prototipo de manera manual. La opción número 3 nos permite ver los datos en la pantalla LCD. Al seleccionar esta opción accedemos a los datos almacenados en la memoria CD y los visualizamos en la pantalla. Mediante los botones del menú podemos ir desplazándonos entre el historial de los datos obtenidos en el tiempo. La opción número 4 nos permite eliminar todos los datos de la memoria CD. La opción número 5 nos permite ver la fecha almacenada en el prototipo. Y la opción número 6 nos permite editar esta fecha. Mediante el uso de los botones vamos a poder editar los parámetros de año, mes, día, hora y minuto. Y finalmente almacenar la fecha y hora que deseamos registrar. Básicamente esa fue la programación, la lógica que se diseñó para el código. Protección física. Bueno, es importante que la estructura física esté diseñada para instalarse a la superficie. Por estructura física se refiere tanto a la carcasa que protege al prototipo como también a la estructura que hace de soporte. El primer tipo de protección corresponde a una caja tipo persiana. Esta estructura tiene la capacidad de permitir la circulación del aire, lo cual es necesario para los sensores a utilizar, los cuales requieren tener un contacto directo tanto con el ambiente para así obtener las mediciones requeridas. El segundo tipo de protección corresponde a una caja de tapa transparente de material ABS. Esta caja ofrece una protección de IP66. Debido a este grado de protección, se utiliza para proteger los demás componentes del prototipo. Y como estructura de soporte, se logró reutilizar uno de los tótems sin contacto que estaban distribuidos en las dependencias de la universidad. Estos fueron utilizados durante la pandemia para la medición automática de temperatura y dispensador de alcohol en gel. Estos tótems cuentan con un armazón metálico, lo cual los hace ideales para implementarlos como soporte del prototipo debido a su resistencia como estructura. También se diseñaron algunos soportes, los cuales fueron impresos en 3D. Se diseñó un soporte para los botones del menú, un soporte para el power bank solar, un soporte de sujeción para la pantalla LCD y también, por último, un soporte para la caja persiana. Este soporte se diseñó debido a que, como vemos en la figura 15, el tótem no es perpendicular al suelo, sino que presenta una ligera inclinación hacia atrás, como podemos ver en la figura,
Entonces, para compensar esta inclinación fue que se imprimió este soporte angular para mantener la caja persiana bien nivelada. También se diseñó una estructura de acrílico para acomodar de forma segura los sensores al interior de la caja persiana. Aquí lo podemos ver en la figura 20, la cual cuenta ya con los sensores montados. Podemos ver el sensor de material particulado y los 3 sensores de gases. Inclinación del panel solar. Se construyó también un soporte para otorgar al panel solar el ángulo de inclinación óptimo para garantizar una buena captación de radiación solar. Para obtener este ángulo óptimo, beta, va a depender de phi, que es la latitud geográfica, menos delta, que es el ángulo de declinación solar. Esta ecuación se obtiene de la ecuación número 2, donde vemos que es igual a la inclinación del eje terrestre multiplicado por esta ecuación, la cual vemos que depende de n, que n vendría siendo el día del año en el que nos encontramos. Para este análisis se considera un modelo simplificado que asume que el ángulo de declinación solar anual en promedio es un valor cercano a cero. Por lo tanto, se obtiene que el ángulo óptimo beta es igual o cercano a la latitud de la ubicación geográfica en la que nos encontramos, que aproximadamente son 40 grados. Por ende, se consideró este ángulo óptimo para la construcción del soporte para de esta manera obtener una buena captación de radiación solar. Botones y menú. Bueno, aquí podemos ver un poco de lo que es la interfaz del prototipo. Podemos ver el menú con las 6 opciones disponibles. Tenemos abajo los botones del menú. Tenemos los botones amarillos, que son los botones de navegación, que nos permiten desplazarnos entre las opciones, y el botón de selección, que nos permite ejecutar la opción que deseamos seleccionar. Montaje final. Una vez finalizadas todas las consideraciones y configuraciones previas, se procede al ensamblaje final del prototipo. Los sensores fueron montados en la caja persiana y los demás componentes se conectaron se fijaron en la caja de tapa transparente, como vemos en la figura 25. En la figura 26 ya podemos ver el prototipo completamente montado y listo para las etapas de prueba. Consumo energético. Bueno, a continuación vamos a analizar el consumo energético para así ver su autonomía energética. El primer análisis va a considerar solamente la tasa de descarga del prototipo. Cabe señalar que mientras el prototipo está en funcionamiento, cuando está midiendo, se puede encontrar en dos modos. El modo activo, que es cuando se registran los datos de los sensores, se almacena en la memoria, se genera la trama, etc., la cual tiene un tiempo de duración de 10 segundos, y el modo pasivo, que es cuando el prototipo entra en este modo de bajo consumo, el cual tiene una duración de 20 minutos. Mediante ayuda de un multímetro se calcularon las corrientes en ambos estados. Tenemos que en modo activo la corriente de consumo es de 241 mA y en modo pasivo es de 131 mA. De esta manera podemos obtener el consumo en modo activo, que es de 0.7 mAh, y en modo pasivo, que es de 43.66 mAh. Al sumar ambos consumos tenemos que el consumo total por medición es de 44.27 mAh. Con este dato podemos obtener la cantidad máxima de ciclos posibles dividiendo la capacidad de la batería por el consumo total por medición, lo cual nos da una cantidad máxima de 451 mediciones, lo cual traducido en tiempo vendría siendo una duración aproximada de 6 días y 7 horas. Para el segundo caso, cuando el prototipo se encuentra a la intemperie, consumiendo energía mientras se carga la batería en paralelo, para estimar sus horas de funcionamiento es necesario obtener la tasa de carga como la tasa de descarga del prototipo. La tasa de descarga se consideró que son los 131 mA del modo pasivo, de corriente en modo pasivo que calculamos, debido a que se encuentra en este estado la mayoría del tiempo. Como podemos ver, 20 minutos versus 10 segundos del modo activo. Y para la tasa de carga se tiene que va a depender de las horas de luz natural disponibles durante el día. Esto va a depender de la estación en la que nos encontremos. Se consideró que en verano las horas de sol aproximadamente son 15 horas y en invierno son de 10 horas aproximadamente. También tenemos los datos del fabricante, que nos entrega que la capacidad de la batería es de 20.000 mAh y la carga solar es de 130 horas. Con esto podemos obtener el tiempo de carga, que es igual a las horas de carga solar, las 130 horas, multiplicado por las 24 horas del día,
dividido por las horas de sol al día, que vendría siendo, que va a depender de la estación del año en la que nos encontremos. La tasa neta de descarga va a ser igual a la tasa de descarga menos la tasa de carga. La tasa de carga es igual a la capacidad de la batería dividido por el tiempo de carga. Y finalmente, de esta manera podemos calcular el tiempo de duración, que va a ser igual a la capacidad de la batería dividido por la tasa neta de descarga, que es el resultado de la ecuación número 9. Realizando todos estos cálculos, tenemos que la duración aproximada en verano es de aproximadamente 23 días y 21 horas, y en invierno aproximadamente una duración de 12 días y 10 horas de uso continuo, considerando condiciones ideales. Pruebas del prototipo. Para validar el funcionamiento del prototipo en condiciones reales, se llevaron a cabo pruebas tanto en el entorno controlado como en la intemperie. La primera prueba consiste en realizar mediciones dentro de un espacio cerrado con el fin de representar un escenario completamente viciado. Para ello, se llevó a cabo una combustión controlada de materiales, generando de esta manera las partículas y gases contaminantes necesarios para el estudio. Una vez finalizada la prueba, los datos fueron extraídos de la tarjeta de memoria y posteriormente graficados. A continuación podemos ver el resultado de las gráficas. Aquí tenemos el resultado para material particulado, PMDI 2.5, y el resultado para los gases. Podemos ver que las gráficas presentan puntos de distintos colores que representan los niveles de emergencia. En color verde serían los valores normales, amarillo valores de alerta, naranjo valores de preemergencia y rojo de emergencia. Podemos concluir en este primer estudio que el prototipo fue capaz de detectar los 4 niveles de emergencia para los 5 parámetros de interés, como podemos ver en las gráficas. La segunda prueba consistió en realizar mediciones al aire libre para evaluar el desempeño del prototipo en un entorno real. Para ello, el dispositivo se instaló cerca de la calle, funcionando por varias horas continuas. En las gráficas se observa la comparación entre los valores registrados por el prototipo en color rojo versus los valores oficiales reportados por el CINCA ese mismo día en color azul. Aquí tenemos el resultado para material particulado y el resultado para gases. A simple vista, ambos conjuntos de datos pueden parecer diferentes. Sin embargo, es importante considerar que las mediciones se realizaron en ubicaciones distintas de la ciudad entre ambos estudios, y también considerar que los sensores del CINCA cuentan con una mayor precisión y resolución en comparación a los sensores utilizados, debido a que eran los más económicos. Pero a pesar de estas diferencias, ambos estudios coinciden que durante el día de la prueba los niveles de contaminación se mantuvieron dentro de los rangos normales para todos los parámetros, registrando valores muy bajos en ambos estudios. Por ejemplo, si centramos nuestra atención en la figura 32, podemos ver que los valores de material particulado permanecen por debajo del umbral de preemergencia de 80 microgramos por metro cúbico, como podemos observar. Aunque los valores no coinciden mucho entre ambos estudios, sí podemos ver que se mantienen dentro de un rango similar. Y la misma tendencia se puede ver en los demás componentes, en los demás componentes. A continuación se muestran los archivos que se almacenan en la memoria CD, los cuales son los archivos data y trama.txt. En el archivo data.txt se guardan los archivos en texto simple con el fin de ser fácilmente leídos e interpretados por el operador. Tenemos una medición tomada a las 2:40 de la tarde, la cual presenta todos los datos recopilados del prototipo, y después, separado por una fila de asteriscos, tenemos la siguiente medición tomada 20 minutos después, y así sucesivamente. A continuación, en la figura 38 podemos ver el interior del archivo trama.txt, el cual almacena la información en formato hexadecimal. Tenemos que la trama obedece la trama implementar, en la cual vemos que inicializando el canal de dato a enviar, acompañado de la información correspondiente de dicho dato. A continuación se envía el canal de datos 2, acompañado de la información correspondiente y un ancho de 4 bytes. Y finalmente finaliza con un CRC,
para verificar errores dentro del mensaje. Tenemos que se envían 4 tramas por medición y que la medición se repite cada 20 minutos. Conclusiones. El desarrollo del trabajo se enfocó en el diseño e implementación de este prototipo. Llevar a cabo esta tarea representó un desafío tanto técnico como teórico, abordando desde la investigación del estado del arte hasta la implementación práctica del dispositivo. Las pruebas en terreno validaron que el funcionamiento del prototipo, tanto en entornos controlados como a la intemperie. De nuevo, las pruebas de terreno validaron el funcionamiento del prototipo tanto en entornos controlados como a la intemperie. Los resultados mostraron que los sensores son capaces de detectar variaciones en los niveles de contaminación. La comparación con los datos oficiales del CINCA evidenció algunas discrepancias, pero de todas maneras se confirmó la viabilidad del prototipo como una herramienta complementaria para el monitoreo ambiental. En conclusión, este proyecto demostró que es posible desarrollar un sistema de monitoreo de calidad de aire de bajo costo, enérgicamente autónomo y transportable que contribuya a disminuir las brechas de cobertura en zonas carentes de medición, proponiendo una alternativa más económica y escalable. También se identificaron algunas áreas de mejora, las cuales se proponen como trabajo futuro. Actualmente el prototipo registra las mediciones y almacena la carga útil de forma local. Se propone desarrollar la implementación del módulo de transmisión y su sintonía para que el dispositivo pueda enviar la información hacia un gateway LoRaWAN y así ser recibida por una central de monitoreo remoto. Debido a que se comprobó que el prototipo es viable como una herramienta complementaria a las estaciones de monitoreo del CINCA, se propone como trabajo futuro reemplazar estos sensores económicos por unos de mejor calidad que sí cumplan con la norma de medición de calidad de aire, para que de esta manera se obtengan resultados más precisos, confiables y representativos. Durante las mediciones realizadas al aire libre, el prototipo, al estar expuesto directamente a la radiación solar, esto se evidenció en verano, se evidenció que algunos componentes del prototipo presentaron aumentos significativos de temperatura. Entonces, para mitigar este efecto, se propone que la caja protectora de tapa transparente que se utilizó sea reemplazada por otro tipo de material que ofrezca una mayor protección al calor, o también implementar estrategias para disipar temperatura. A continuación se presentan las referencias. Muchas gracias a todos por su atención.